a todos, perdón si nos toman minutitos. En realidad esta reunión, o sea, surgió a partir de una convocatoria de los de los jubilados que se acercaron a casa a plantearme la problemática que estaban viviendo. No era intención, bueno, hacerla abierta a la prensa, pero bienvenido que han estado. Yo más que nada cuando Cachi y el grupo de jubilados que se acercaron a manifestarme en la problemática de ustedes, lo que hice, que tuvimos una primera reunión, me comprometí a averiguar cuál era la realidad, en qué instancia estaban y cómo iba evolucionando esto. Nada más que eso. Si arrancamos para atrás, yo ya en una reunión anterior, cuando el tema del gremio, les había contado la historia de mi abuela, que a la abuela Nelly todos la conocen. Ella cobraba una jubilación como las de ustedes, 300, 400 pesos, y que en realidad cuando Graciela se acercó y me dice hay que acomodarle la jubilación a la abuela porque es una vergüenza, la abuela trabajó un montón de años, y en ese equiparar de categorías no se la podíamos acomodar. Y les digo que era como una espada que tenía yo encima, porque iba al IPS siendo nieta de un jubilado, siendo diputada, y no le pude acomodar la jubilación a mi abuela. En realidad tengo una chica que va toda la semana y sigue trámites de varios de ustedes que se han acercado a verme por distintos motivos, y no era que había falta de voluntad en el IPS, porque en ese momento lo que le planteaban era que no podían equipararla a ninguna categoría, o sea que de la documentación que había, a mi abuela no la podían anexar. Y le digo, mi abuela se va a morir y yo no le voy a poder corregir la jubilación. Y mi abuela se murió y no le pude corregir la jubilación. Entonces, desde ahí es que esta problemática la manejaba, pero la manejaba como un tema personal. O sea, no sabía cuánta gente podía llegar a estar afectado, ni nadie se había acercado a planteármelo desde otro lugar. Yo al municipio a decirle esto está mal hecho, o está mal planteado, o está mal encarado el expediente, por ahí no tenía, y lo iban a tomar como un acto político, vereda de enfrente, iba por un caso personal. A partir de lo que Cachi se acercó, yo lo que dije, no les voy a mentir y les voy a decir lo que a mí me dicen, y en esto hacer el seguimiento. Fueron hace 10 días de la primera reunión, deberían ser, sí, no fue este lunes, fue el lunes anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después escuché la conferencia de prensa que hizo el intendente con la persona encargada de hacer los trámites en la municipalidad, y ellos también terminan diciendo parte de lo que yo les estoy contando. Porque sí, fueron agregando ordenanzas, sacaron una ordenanza ahora a lo último y la llevaron, y llevaron una posterior y llevaron los aumentos. Pero el problema está allá, cuando iniciaron el expediente. Cuando hicieron de las 29 se las convirtieron a 15. Entonces, si teníamos 29 categorías, se convirtieron a 15, se invirtieron, faltaba una ordenanza complementaria donde dijera que la 29, 28 y 27 pasaba a ser tal, que la 15, 14 y 13 pasaba a ser tal, y entonces ahí está. Ese mismo día que Cachi me llamó a mí, del gremio Andrea también me llamó para decirme que ellos tenían pedido una audiencia porque ellos habían presentado todo y que hasta habían terminado de presentar la documentación de hace 2 años atrás, que es la que faltaba. En realidad, complementaron para que esto realmente camine. Y hoy en el IPS está todo completo. Es cierto que la documentación se terminó de cumplimentar, que todo el expediente está, y que ahora, después que hizo todos los pasos dentro del IPS, esa documentación salió a los organismos de gobernación, no al gobernador, a los organismos de gobierno. ¿Qué es lo que hice? Hacer el seguimiento cuerpo a cuerpo. ¿Qué es eso? Agarrar y decir, yo desconozco los pasos y mentiría si sé a cada lugar que tiene que pasar el expediente, porque no estoy capacitada para eso, porque no lo sé hacer, pero sí sé levantar el teléfono y preguntarle a la persona que me atiende, ¿tenés el expediente número tal, que ya me lo sé de memoria, 18.044.33.11, o sea, uno ya se lo sabe de memoria, y me dice sí? Bueno, ¿quién lo firmó?
confirmó fulanito de tal, ¿a dónde tiene que ir? Levantó el teléfono, ¿me das el teléfono de esa persona? Levanté el teléfono durante estos 10 días, ¿a qué persona pasó? Tiene que hacer tal trámite, llamaba, me identificaba y pedía por el expediente de los jubilados. Y acá no importa, yo quiero que salga. O sea, no me importa desde dónde viene ni cómo viene, quiero que los jubilados cobren. Entonces fui haciendo este seguimiento durante toda la semana, ya fue registrado, tiene número de registro la resolución que es la 415/13, eso pasó al fiscal de Estado, ayer Fiscalía se notificó y hoy está a salir desde Fiscalía nuevamente al IPS para que termine de hacer el circuito. Creo que no están lejos los plazos para que ustedes realmente cobren, pero ahora sí se hicieron las cosas bien. O sea, el gran problema de todo esto era que la primera, que esa carátula del 2011 nunca fue bien hecha. Y en realidad, le digo, lo viví con mi abuela. O sea, no hubo manera de relacionar la jubilación de mi abuela, su categoría, con ninguna otra. Entonces, no pudo acomodarse, por más aumento posterior que se envíe. Ustedes tuvieron 5 aumentos, mandan los aumentos, pero si no están acomodados antes, no se pueden registrar los aumentos. Entonces, hoy les hablé con el doctor, esperen que tengo todos los nombres, porque yo no soy prolija para trabajar, y en realidad estos son mis apuntes, desde qué teléfono tengo que llamar y a qué teléfono tengo que seguir, y sigo con el otro. Yo me anoto todos los papelitos y les digo que hoy el doctor Beltranini, que lo tenía en Fiscalía, me confirmó que ya estaba listo y que esto se giraba nuevamente. Entonces, el lunes voy a llamar. Nosotros estamos tratando de que esto se mueva en mano. ¿Por qué? Porque nosotros, los organismos del Estado, olvídense que este es un expediente de millón de expedientes. Entonces, si lo mueven por el SODIC, que es el correo interno que tiene, pasan a buscar, levantan una carpeta así, de ahí tarda 2 o 3 días para hacer 3 cuadras. Esa es la diferencia, pero no es un expediente que llevan el de todo el mundo. Entonces lo que uno está tratando, y es que he ido hablando con la gente del IPS, que por favor les voy informando dónde está, y que por la situación que ustedes están viviendo, que eso se vaya moviendo en mano, que si sale de la oficina de Pocha, pasa a la oficina de Héctor, porque una persona la lleva y no porque tenga que venir el correo, lo retire y lo lleve. Y ese movimiento se está haciendo porque la gente del IPS está sabiendo de las necesidades de ustedes. Pero lo anterior, el gran problema fue ese, cuando se inició el expediente, que lo mismo explicaron, en cierta forma. Yo no quiero saber quién, no sé si era en el gobierno de Horacio López o era en el gobierno de Facundo Castelli, no me interesa. En ese momento, en realidad, fueron presentados incompletas la documentación. Y la propia Andrea me dijo, cuando me llamó por teléfono, que habían terminado de cumplimentar hasta las ordenanzas de 2 años para atrás. O sea, se abrió con el tema de la recategorización. Está bien, pero la documentación se presenta... Se termina de presentar en agosto, hace un mes total. Entonces el planteo nuestro, el caso nuestro del concejal y de los jubilados, es eso. O sea, poner en claro que acá se nos mintió. Si fue presentado en tiempo y forma, esa era una de las que fue presentado en tiempo y forma y ahora se está comprobando que fue terminado de presentar con ordenanzas de prácticamente 2 años atrás, recién en agosto del 2013. Entonces, es el tema. A nosotros nos decían, cuando yo iba a preguntar... En tiempo y forma se presentaron, en tiempo y forma las últimas, las que se fueron haciendo ahora. Entonces, con eso nunca hubiéramos cobrado de antes. Claro, pero entonces nunca hubiéramos cobrado en agosto, como en su momento, cuando tuvimos tuvimos la reunión, en junio fue primero, pero cuando tuvimos la reunión, un grupo de jubilados nos dijo que en agosto estábamos cobrando no lo de la tabla, sino lo atrasado, que lo de la tabla quizás iba a tardar hasta octubre. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que no estaba resuelto lo anterior. Bueno, que yo te digo lo que nos dijeron a nosotros. Yo te planteo caso puntual, lo de mi abuela. O sea, no estoy hablando por ningún otro caso. Y que fue, es más, me junté con Mariano Cascallar en su momento y le digo, mirá, mi abuela se va a morir y yo no le voy a poder, aunque sea decir, mi abuela, logré que un mes cobre tal cosa. Y no lo logré. No hubo manera de acomodarlo. Es más, hablé y me dice, pero es que nosotros, dice, no es falta de voluntad, porque muchos dicen, no, el IPS si quiere acomoda lo que quiere. No, porque vos empleado, si vos no tenés una correlación, terminás preso.
Vos no vas a poner a fulanito tal en la categoría que se te antoje si no tenés el papel que te avale dónde lo tenés que acomodar. Entonces, lo que yo considero, por lo que se lee, por la conferencia de prensa que dio el intendente, más allá de que yo sea ignorante o no, lo que entiendo que él dijo que toda la culpa de todo esto la tenía el IPS. No, acá pero el IPS yo creo que son culpas compartidas. Va cumplimentando a medida que le llega la información. Y la información le terminó de llegar recién en agosto del 2013. Eso está claro. ¿El IPS te va a pedir o vos tenés? A ver, es como todo. Vos estás haciendo, vos sos el interesado, vos sos el que tenés que hacer el seguimiento cuerpo del tema. Y nos pasa a cualquiera que trabaje, que sabe, a ver, desde las enfermeras, ustedes que han estado, saben que si le daban 10 órdenes, a veces venía otro encima, a veces por el apuro que tenía el otro médico, resolvían y le quedaba hasta abajo. O sea, el tiempo, uno no lleva lo correlativo. O sea, esto hay que continuamente ir moviendo para que la carpeta que está abajo pase arriba. Somos 135 distritos. Multiplíquenlo por la cantidad de jubilados que hay, por la cantidad de casos que hay. Entonces, la gente hace lo que puede, trabaja, está bien, es un elefante, se puede decir el IPS es gigante, tiene 10.000 cosas, pero no hay falta de voluntad. Y después está bien el tema de tener a alguien que lo maneje y haga el seguimiento, hace al hecho de que si uno lo deja que eso se maneje por correo interno. A ver, el otro día me enojé, digo, pero no puede ser. ¿Cuántos días va a tardar de legal y técnica a ir el IPS? Son 4 cuadras. 3 días, gente, porque pasa un camión, levanta todos los expedientes, todos esos expedientes van a mesa de entrada, se caratulan en mesa de entrada, llega a la mesa de entrada del IPS, la persona que está encargada tiene que desglosar todo. Por eso les digo que en realidad el compromiso de las autoridades del IPS es moverlo en mano. Ahora está en gobernación, que escapa a las órbitas de ellos, entonces digo, no hay problema, yo llamo, y empecé a llamar a cada número. Perdón, Analia, que te interrumpa. El tema es que cuando se dice gobernación, por lo general entienden que es el gobernador. No es el gobernador. No es el gobernador. Son los organismos. Los organismos del instituto. Que les quede claro eso. No es que el gobernador necesitamos la firma del gobernador. O sea, en esto que se notifica es el fiscal general del Estado que determina que todo lo que mandó el IPS está bien, que responde, que no se deja ninguna categoría, que las horas se... O sea, es todo un estudio para no perjudicar a nadie. Eso va a Cervellini, que es el secretario legal y técnico, firma, registra, da la resolución, eso pasa al IPS. En el IPS tienen que hacer 2 o 3 firmas dentro y después se ejecuta. Ese es el tema. Yo hablé directamente con IPF. Le digo, ustedes no me pueden bajar ni el sueldo ni la antigüedad. Yo tenía 672 pesos de básico, pero bajaron 625. Acá tengo la fotocopia, lo que estoy cobrando, 1.100 pesos. Te lo agregaron A ver, ¿hicieron los desglosamientos? pueden haber desglosado de sueldo. Eso fue cuando me dijeron recibieron un aumento, pero no dieron. Puede ser que haya sido el complemento de sueldo. Sí, complemento de sueldo. Y el papel de que te dieron hace una semana. ¿El qué? El papel de que ibas a cobrar el 10%. Sí, pero me dijeron que ya lo tiene, dice. Sí. Analia, yo tengo otra preguntita. Por ejemplo, ahora nosotros como gremio fuimos convocados para volver a trabajar en la tabla que se va a aplicar a partir de 2014. ¿Va a volver a suceder todo esto con los jubilados entonces? Según qué cambios, a ver, yo no lo manejo, si lo que te puedo dar es suposición, no manejo del tema, según qué cambios les hagan a la tabla, porque si en realidad la tabla es reajustes de valores sin cambiar la estructura, porque acá básicamente lo que hicieron fue comprimir. Si vos seguís, creo que si vos seguís con una tabla donde tiene la misma cantidad de categorías y a eso les dan un porcentaje distinto de aumento según lo que hayan trabajado, no tiene por qué pasar esto. Si no se cambia la estructura, no claro, acá creo que se cambió la estructura de la tabla. De 29 categorías pasaron a ser 15. Y creo que hasta se invirtió el sentido. ¿Sí? En el año 83, que yo encontré las ordenanzas, el nivel 1 era el inferior, el del ingresante.
y el 30 era el de los jefes, el nivel superior. Ahí en el 83, que yo busqué documentación que no la pude encontrar, pero sí comparándolo 83 y 84, yo armé una especie, como un estudio que lo presenté y también lo firmó el intendente como un decreto, el 935 del 2008. Lo que pasa que se hacía un poco problemático para algunas personas, entonces se dejó de lado, pero yo lo llevé, fui el 4 de mayo del 2008, lo entregué, regresé porque le faltaba algo, volví a pedirlo, lo llevé el 10 de mayo del 2008 y yo ya después no estuve más en previsión. El tema de ese decreto, que en alguna oportunidad, no sé si lo he conversado contigo o con el otro concejal, era una manera de devolverle a la gente que había trabajado del 50 hasta el 83 o se hubiera jubilado en el 85, podíamos tomar la fracción anterior de los 3 años consecutivos de mayor nivel. O sea que, tomando el caso de mi mamá, a ver si puedo ser claro. Mi mamá se jubiló con el nivel 24, es personal jerárquico, el enfermero. Entonces correspondía a la tabla del 83 al nivel 7. ¿Me explico? O sea que todos los que se jubilaron con la 24, con la 24, claro, porque nunca se convirtió ese decreto, el 934 del 2008, en ordenanza, y estaba todo el estudio completito, como fue el del 2010, que también les puedo asegurar que me llevó años hacerlo, porque yo tenía cierta razón para hacerlo. ¿Cuál era? Las distancias son eternas. Pasa mucho tiempo en que se acuerden en darle una recategorización. Entonces siempre estaban abajo, siempre estaban abajo. Entonces digo, si sumamos, si va 29, 28, 27 y 26, nos quedan el 15, es un aumento interesante. Esa era mi idea, pero lamento y pido disculpas porque no resultó, pero no resultó porque faltó la documentación. ¿Cómo lo había hecho yo? ¿Cómo lo había presentado? ¿Dónde faltó esa documentación? Y al IPS que llegara. Al IPS que llegara. Claro, pero ¿por qué no llegó al IPS? Porque no se envió desde acá. No se envió desde acá. Ah, bueno, por eso se terminaron de acomodar ahora. Pero, claro, al no estar yo cuando se hicieron las cosas, no sé cómo se presentaron. O sea, la documentación, paso a paso, yo la entregué. ¿Qué sucedió dentro? No lo puedo decir. Pido disculpas si los he dañado, porque no fue para nada mi intención. La 24 solamente y yo me jubilé la 23. Me mandaron un papel, me jubilaste con la categoría de obrero. Yo estuve 25 años manejando camiones, camionetas, ambulancias, 18 años manejando una ambulancia solo. Ahora hay 4 choferes allá. Yo estaba solo. Esos son los... ¿Con qué me pagaron? Como le dije. O me sacan a mí una jubilación raspañosa, como dije así. Digo, ¿qué? ¿Para dar los que ganan 30, 40 mil pesos? No, pero ¿sabés qué? Lamentablemente para eso. Él me llevaba, cuando yo iba a Villa Iris, él me llevaba a todos lados a recorrer las casas. En aquel tiempo no había asistentes sociales y bueno, me tomaron ahí. Y Miguel me llevaba a recorrer las casas. Y lamentablemente, cuando no se hace en el maestro de personal el cargo que corresponde, el problema después es en la jubilación. Claro, yo no recibo figura conductor.
En algunos, el coeficiente, no sé qué. No, bueno, eso del coeficiente no es lo mismo que el cargo. El problema son los cargos. Analía, ¿puedo hacerle una pregunta? En definitiva, según lo que usted pudo averiguar, lo que usted pudo hacer, ¿qué fue verdad y qué fue mentira de lo que escuchamos el otro día en la conferencia de prensa? En realidad, el problema surge cuando se inicia el expediente. Ajá. Que eso lo viví en carne propia y te lo digo por el tema. ¿Pero en qué vuelvo a año? repetir, fue en el 2011 cuando se hace la apertura del expediente. No se terminó de cumplimentar. Después se enviaron, sí, las últimas ordenanzas, a medida que las fueron haciendo, pero hasta que no arreglaron todo lo anterior, por más que sumes ordenanzas, no tenés el piso desde donde arrancar. Ese fue el problema. Sí fue cumplimentado, pues te digo, es cierto que está completo el expediente, que se terminó de completar hace un mes, como fueron presentando las últimas ordenanzas, eso es cierto, y ya hizo todo el circuito dentro del IPS y salió a los organismos del Estado a que se chequee, porque lo que hace es controlar lo que el IPS les está enviando, que realmente sea la liquidación que corresponde. Eso hoy se está haciendo y te digo, fue una movida de todos los días estar llamando a los distintos lugares para que el expediente sea firmado y sea remitido. Fue caratulado porque esa resolución ya tiene un número que fue la que se envió al fiscal general, que bueno, bien les dije, el número de la resolución es la 415. Pero el mes de julio lo hubiesen cobrado. No, el mes de julio eso es lo que quiero que quede claro. Yo era jubilado, me descontaron 6 años y 11 meses de salud y no me lo pusieron. Me pidieron de la casa abajo, tampoco me lo pusieron. No, por eso, todos esos reclamos hay que hacer. Por eso, a primera instancia ahora hay que esperar, porque creo que va a haber, no uno, va a haber miles de errores. Entonces, esperar que esto termine el circuito y que cobre, y después vamos a tener que hacer los reclamos individuales de cada uno en función de la tarea que hayan cumplido o la documentación que avale.